ahora en realidad no tiene necesariamente el mismo ámbito de aplicación. Y mucho menos en los últimos tiempos en que se está entendiendo la seguridad de otra manera. Bueno, voy a empezar por presentarnos un poquito a nosotros. Somos los dos tenientes coroneles, efectivamente, del Ejército del Aire. Llevamos pues prácticamente 30 años de servicio, con lo cual pues hemos vivido prácticamente todo el proceso de modernización que se ha dado, todo el proceso de cambio en la forma de concebir las operaciones y en la forma de concebir lo que es la seguridad. En España, en concreto, hace 30 años, estamos hablando pues prácticamente al año siguiente del intento de golpe de Estado, en el 81, yo ingreso en el año 82, estamos saliendo de una etapa en la que los ejércitos estaban más orientados hacia una defensa de lo que es el territorio y más orientados hacia una función más de policía hacia el interior que hacia el exterior, y hemos llegado a un punto en el que los ejércitos estamos más al servicio de la sociedad civil y más al servicio de la acción exterior de los países que de cara al interior. Estamos cambiando totalmente, o hemos cambiado en estos años totalmente la forma de concebir las operaciones y el cómo funcionamos nosotros internamente. Francisco Berenguer es piloto de helicópteros y uno de los mayores expertos en estrategia y en historia militar de España. Es miembro del Instituto, es el puntal fundamental del Instituto de Estudios Estratégicos, Instituto Español de Estudios Estratégicos. Fue compañero mío como profesor del Centro Superior de Estudios de la Defensa en el Departamento de Estrategia. Yo soy piloto de transporte, en su día paracaidista, y también estuve en el Departamento de Estrategia, en el Centro Superior de Estudios de la Defensa, y ahora estoy dentro de la Secretaría General de Política de Defensa en la División de Asuntos Estratégicos y de Seguridad. Muy rápidamente, yo estuve participando en las operaciones que se dieron en los Balcanes, Paco también, en su día, con toda la disgregación, la disolución de la antigua Yugoslavia. He participado también en las operaciones que se dieron cuando hubo el tsunami en Indonesia y todas las operaciones de rescate que ayudamos a sacar un poco adelante. Y Paco ha estado en Afganistán, en Atalanta no, en Atalanta no, con los piratas no, pero nos va a contar. Lo que vamos a hacer va a ser dividir un poco el tiempo que tenemos. Voy a dar una introducción al tema, una introducción viendo el por qué se hacen este tipo de misiones, y luego Paco nos va a contar la experiencia sobre el terreno en Afganistán y un poco en detalle también la operación contra la piratería que se desarrolla en el Cuerno de África, en el Golfo de Adén, fundamentalmente. A ver si consigo. Ahí. Bueno, les decía que participé, por ejemplo, en el tsunami, en las operaciones de ayuda humanitaria con el tsunami en Indonesia. Cuando uno llega a Banda Aceh se encuentra con imágenes como estas. Esto no es una playa, esto era una ciudad. Todo lo que están viendo era una ciudad. Aquí se ven las calles, se ven las casas, los restos de las casas. Cuando uno se acerca y va por encima de esto un poco en el helicóptero, se da cuenta del estado en que ha quedado el país, en que ha quedado la región. Y se da cuenta que los mismos miembros de la administración de Indonesia, del ejército, todo el gobierno de Indonesia, estaban más preocupados por la situación terrorista que tenían en aquel momento en la otra punta del país, y porque buena parte de la población de Aceh eran también de un signo político contrario, se consideraban terroristas, preferían no inmiscuirse ahí y dejarles básicamente a su suerte. España destaca un barco, el Castilla, y 3 aviones de fabricación nacional, el Casa 235,
durante aproximadamente 3 meses en la zona. Con los helicópteros del barco y con los aviones intentamos que lo que era toda esta zona devastada totalmente, cubierta de escombros, donde miles de personas lo habían perdido absolutamente todo, pudieran salir adelante. Esto es una de las misiones que se están haciendo ahora por parte de las Fuerzas Armadas. No es la única, porque cada una de las misiones tiene una peculiaridad que la hace totalmente distinta. A ver. Decía antes que no hay que confundir lo que es seguridad y lo que es defensa. La seguridad es una percepción, en realidad, como dice el anuncio, ¿no? Me siento seguro. En realidad es una sensación que uno tiene. En realidad uno nunca está seguro, siempre tiene algún problema. Pero tienes la percepción de sentirte más seguro o menos seguro. Tradicionalmente, cuando hablábamos de seguridad, los riesgos que asociábamos a la seguridad eran las agresiones que nos pudieran venir de fuera. O sea, yo no me siento seguro porque hay un nivel de delincuencia en la calle, porque hay un nivel de guerra próxima. Nosotros asociábamos seguridad con lo que en español se llama, o con lo que, el equivalente a lo que en inglés es security. Security es la defensa contra una agresión, contra alguien que quiere hacerte un daño, provocarte un daño. Sin embargo, ahora mismo el concepto se ha ampliado mucho y las Fuerzas Armadas hemos interiorizado también esa ampliación del concepto. No solamente incluimos las agresiones que pueden venir de un actor externo, sino que también incorporamos los problemas que nos pueda ocasionar la naturaleza o cualquier otra circunstancia, lo que en inglés sería safety. Entonces, están las security forces, las fuerzas de seguridad que se harían cargo de protegerte contra una agresión de un agente externo, y el safety belt, por ejemplo, el cinturón de seguridad, que lo que hace es protegerte de un accidente, de una imprudencia, de un hecho fortuito. Pero es que en realidad a los habitantes de la isla del Hierro, por ejemplo, aquí en Canarias, les da más o menos igual si mañana tienen un problema, un accidente por el volcán que está surgiendo en sus aguas, o si hay un atentado terrorista, porque el problema es que ellos acaban muertos. Con lo cual, lo que pretende ahora mismo cualquier Estado, cualquier administración, es proteger a su población, tanto en security como en safety, tanto de las agresiones posibles como también de los hechos fortuitos, tanto de las guerras y de las delincuencias como también de los factores que provienen de la naturaleza misma. Con lo cual, los nuevos riesgos que se asocian a la seguridad no son solamente los de las agresiones tradicionales que vienen a hacerte daño físicamente, sino otros también. Incluimos riesgos como la seguridad cibernética, incluimos riesgos como la seguridad energética, incluimos la seguridad medioambiental, y todos esos riesgos al final lo que hacen es perjudicar nuestra capacidad para ser feliz, que en realidad es el objetivo final que tenemos todos. No queremos estar seguros, queremos ser felices. El problema es que para ser felices, uno de los requisitos fundamentales es poder estar seguros, tener seguridad. Lógicamente, la globalización introduce una serie de riesgos que antes no teníamos. Antes, un entorno seguro, vivir en un barrio seguro, implicaba que estabas seguro, que todas las condiciones de seguridad se daban simultáneamente en tu entorno. Ahora mismo ya no tienes nunca esa certeza, porque la globalización permite que los riesgos te puedan llegar desde cualquier sitio. Ante unas mayores amenazas, ante unos riesgos crecientes, lo que hacen los países es buscar compartir esa seguridad. Por dos razones. Primera, porque es más eficiente, porque es más barato. Y segunda, porque si no compartes la responsabilidad por conseguir esa seguridad, no puedes llegar a ella. Tú no puedes aislarte en la seguridad medioambiental o en el ciberespacio.
porque las amenazas que te llegan te van a venir desde fuera. Tú puedes no polucionar, no contaminar tu ambiente, tu medio ambiente, pero si están contaminando en otros países, las consecuencias también las vas a sufrir tú. Con lo cual hay que compartir tanto los riesgos como la seguridad que se proporciona ante esos riesgos. Desde las Fuerzas Armadas, lo que entendemos es que tenemos que cubrir un espectro muy amplio de responsabilidades, que va desde una situación de guerra a una situación de paz. Y en todas esas situaciones tenemos una responsabilidad que asumir. Si hay una insurgencia, si tenemos una banda terrorista o tenemos una banda pues, insurgente, como puede ser la situación en Colombia, el espectro va desde un atentado o desde un robo hasta un ataque con medios militares. Los combates de alta intensidad, lógicamente, entre fuerzas armadas están en la parte de la guerra, pero es que cuando se acaba de producir una situación de guerra, el tránsito hacia la paz también hay que saber conducirlo. Entonces hay que apoyar a la paz y hay que apoyar a los medios civiles para ser capaz de reconstruir esa paz. En Aceh, cuando terminaron de desencombar aquello, quedaba por reconstruir todos los servicios. Tú no te puedes sentir seguro si no tienes unos servicios básicos que te permitan tener esa sensación de seguridad. Entonces, vamos con muchas menos armas y con muchas más excavadoras, con muchos más médicos, con muchos más ingenieros, para permitir a las autoridades civiles recuperar el ritmo de servicios que demanda la seguridad de todos. Dentro de todo ese espectro están las Crisis Response Operations, las operaciones de respuesta ante situaciones de crisis, que básicamente abarcan todo. ¿Por qué? Porque van a llegar desde las ayudas humanitarias que se pueden dar en situación de paz perfectamente, hasta la imposición por la fuerza, aplicando el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, de separación de bandos beligerantes en un conflicto. Cada uno de estos chavales, cada una de estas personas que están aquí, son parte de una tripulación de... Este es el último avión que estuve volando, el Casa 295, y normalmente tendemos a verlos como un equipo, pero cada uno tiene también su nombre y apellidos. Enrique, por ejemplo, he trabajado con él, tiene su nombre y apellido, tiene sus propias percepciones sobre lo que es seguro para él, sobre hasta dónde puede llegar en la realización de la misión. La diferencia fundamental, probablemente, entre las Fuerzas Armadas y buena parte de otros organismos o de otras administraciones, es que las Fuerzas Armadas muchas veces tienden a mimetizarse, a camuflarse y a olvidarse de la propia seguridad en función de la misión que tienen que llevar adelante. Claro, el problema que tenemos ahora mismo es cómo llevamos esto adelante. Decía el general Krulak que podemos encontrarnos con una guerra de 3 manzanas, o sea, en 3 manzanas, 3 bloques, 3 cuadras, en función de su procedencia. En una estamos haciendo la guerra, propiamente dicha, estamos disparando al enemigo. En la de al lado estamos ayudando a la reconstrucción del país, y una más allá estamos realizando una operación de ayuda humanitaria. Eso en la misma ciudad. Y eso lo hemos visto hasta hace muy poco. Eso es lo que estaba pasando en Kosovo, lo que ha pasado en Libia, lo que pasa en Afganistán, donde ahora mismo estás combatiendo y 5 minutos después te echas el arma a la espalda para sacar a un niño de debajo de unos escombros que se ha quedado atrapado. Con lo cual, el espectro de operaciones que se da en muy poco espacio de tiempo y en muy poco espacio físico es muy amplio. Con lo cual, la preparación que hay que tener las fuerzas que intervienen aquí para acometer todos estos riesgos es muy grande. No digamos ya cuando empiezas a reconstruir patrimonio histórico-artístico. Este es el puente de Mostar. Most en eslavo, que significa puente.
Mostar, la característica fundamental de la ciudad, una ciudad en Bosnia, es el puente que tenía ahí y que une el barrio musulmán del barrio cristiano. Tienen una competición muy curiosa. Los cristianos construyen una iglesia y hacen un campanario de 27 metros. Entonces, en la orilla opuesta del río, los musulmanes construyen un minarete de 28 metros para ser más que los cristianos. Entonces, inmediatamente después los cristianos construyen otra iglesia con un campanario de 30 metros. Al final ya construyeron uno en una montaña de los cristianos y ya han dicho que ya van a dejar la competición. Pero es muy curioso la confrontación que hay muchos años después de la guerra en Bosnia, todavía entre unos y otros. Y ahí siguen estando las fuerzas de la OTAN, las fuerzas de la Unión Europea, las fuerzas de Naciones Unidas. En función de cada uno de los momentos históricos se han ido cambiando los nombres de las misiones, se ha ido cambiando el protagonista de cada una de las misiones. El puente este fue bombardeado en su día. España reconstruyó, con fondos españoles, con ingenieros militares, reconstruyó el puente para dejarlo pues, lo más parecido posible al puente original. Mala idea, porque ahora los niños bosnios lo utilizan en una especie de prueba de virilidad cuando quieren impresionar a las chicas para saltar desde el puente, que tiene la profundidad, el río tiene la profundidad justa y no siempre caen en el sitio adecuado, y ha habido ya más de una desgracia. Pero bueno, el puente estaba ahí antes, no es culpa de los españoles que lo hayan reconstruido, es culpa de la utilización que se hace del puente. Decía que en función de cada una de las organizaciones se va cambiando el momento de la intervención. Normalmente casi todos los países ahora mismo reclaman que sea Naciones Unidas la que dé un amparo, un cobijo legal a las intervenciones que se hagan. Independientemente de que después haya organizaciones como la OTAN, por ejemplo, que tiene los medios adecuados para hacerse cargo de esa misión y asuma el mandato de Naciones Unidas para intervenir. Las misiones, por lo tanto, van cambiando en función de quién lidera legalmente la misión, van cambiando de nombre, van cambiando de filosofía, aunque prácticamente los procedimientos acaban siendo los mismos. Incluso van cambiando de nombre, lo que para la ONU es Peacekeeping, para la OTAN son Peace Support Operations. Para la OTAN, las misiones de paz se definen así. Son operaciones multifuncionales, por lo que yo decía, porque necesitas muchas funciones distintas, necesitas un componente de seguridad, pero necesitas un componente médico, un componente de ayuda psicológica, un componente de ayuda a la reconstrucción legal del país, con lo cual necesitas un amplio abanico de profesionales de muy distinta procedencia que te echen una mano en la reconstrucción del país, conducidas de forma imparcial, necesariamente, que no neutral, imparcial, sin pretender influir en los acontecimientos, sino simplemente llevar a cabo el mandato de Naciones Unidas. Normalmente en apoyo de una organización internacional, le digo que más que la OSCE, últimamente suele ser un mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que implican a fuerzas militares y agencias diplomáticas y humanitarias, tanto sean gubernamentales como no. La componente de seguridad es una componente necesaria, un prerequisito para poder hacer una operación de apoyo a la paz, pero no es ni mucho menos la única necesaria. Y puede formar parte pues, del núcleo duro de las labores propias de una organización o no. ¿Qué tipos de operaciones hay? Vale. Por coger una de las clasificaciones, tenemos de diplomacia preventiva, intentar evitar un conflicto. Si el conflicto ya se ha producido, de imposición de la paz, peacemaking, es decir, están pegándose y yo voy y evito que se peguen. O peacekeeping, que es han dejado de pegarse, voy a evitar que vuelvan a pegarse. O peace enforcement, que es cuando voy a imponer, a obligar a que exista la paz. Consolidación de la paz, peace building, porque la paz, que damos por supuesto que es el estado básico de cualquier sociedad, necesita
de un impulso para llegar a construirse, y la ayuda humanitaria. Perdón, una pregunta. En la lámina anterior, la diferencia entre... La vamos a ver ahora. Okay, Hay otra que lo explica a lo mejor un poco más claramente. Cuando hablamos de imposición de la paz, mantenimiento, establecimiento y consolidación, yo creo que se ve aquí mucho más claramente, ¿no? El ambiente en el que se produce cada una de ellas, la finalidad que persigue cada una de ellas, vemos que cambia un poco. Una es de conseguir un acuerdo de paz estable, y otra es fortalecer un acuerdo. Entonces, muchas veces la diferencia de nomenclatura es mínima, y lo que suele llevar aparejado la diferencia en el nombre es básicamente un cambio en la composición de las fuerzas o de los equipos que están allí, porque el objetivo cambia ligeramente. Entonces, básicamente la transparencia anterior se encaja en este esquema más a efectos de definir qué necesito para llevar a cabo la misión que otra cosa. ¿Queda más o menos? Esta es la foto típica que se ha hecho todo legionario que se precie. Los legionarios nuestros son, para el que no los conozca, son las fuerzas de choque, las fuerzas de élite, que no necesariamente son las mentes más brillantes de las Fuerzas Armadas, pero desde luego son unas fuerzas que todo el mundo quiere tener a su lado cuando las cosas se ponen difíciles. Y son los que más gustan a los niños en los desfiles. Entre otras cosas porque tienen un paso, en lugar de ir a 120 pasos por minuto, van a 180 pasos por minuto, tienen a una cabra... Que van acompañados. Que van ahí con la cabra, que es su mascota, con lo cual, bueno, pues siempre es más pintoresco. Y además la borla esa que llevan en el gorrito, pues siempre... Tienen un atractivo especial. Es de esta gente que más vale tener como amigos que como enemigos. Enlazando un poco también con la pregunta, si uno emplea las definiciones o los requisitos para una fuerza de peacekeeping en un ambiente que no es el adecuado, o bien le va a salir una fuerza sobredimensionada, o bien le va a salir una fuerza insuficiente. Tenemos el caso, por ejemplo, ahora mismo en Líbano. En Líbano tenemos una fuerza de paz, tenemos varias en realidad. Vamos, una de ellas ahora mismo están en plena revisión del concepto de la misión. Ahora mismo hay 12.000 militares de un montón de países en Líbano. Están decidiendo si la misión se adecua a la fuerza, mejor dicho, si la fuerza se adecua a la misión que están cumpliendo, o bien la fuerza está sobredimensionada y hay que retirar algunas fuerzas, o bien hay que cambiar un poco el modelo de las fuerzas. En lugar de llevar blindados, a lo mejor necesitamos más hospitales, o ya no necesitamos hospitales porque se han construido hospitales civiles en la zona y ahora hay que llevar policías o hay que llevar jueces. Con lo cual, ese es el objeto de tener distintas definiciones para cada uno. En realidad, normalmente, los conflictos empiezan con una escalada de la crisis en la que la primera misión que se lleva a cabo es una supervisión de los derechos humanos. Por un lado, y por otro, ¿qué está pasando ahora mismo en Siria? En Siria estamos comprobando si las partes en un conflicto en el que no hemos intervenido están conduciéndose de acuerdo con el derecho internacional humanitario. A partir de ahí, hemos entrado y hemos llegado ya a Siria, bueno, están a las puertas de entrar en Siria, a una situación en la que estamos llevando una ayuda de emergencia. Es cuando mandamos a nuestras organizaciones internacionales, a la Cruz Roja Internacional, a la Media Luna Roja, cuando mandamos a nuestras ONGs, cuando mandamos nuestros primeros contingentes militares a hacer un reparto de ayuda de emergencia. Y llega un momento en que hay que hacer un despliegue de la fuerza para mantener, imponer la paz en función de hasta dónde haya llegado el conflicto. Por lo tanto, las fuerzas de seguridad son lo último que llega. El grueso de las fuerzas de seguridad es lo último que llega, porque antes hemos estado haciendo otras cosas, y será lo primero que se vaya, porque cuando nos hayamos ido, habrá que seguir
manteniendo una cierta ayuda de emergencia, porque seguirán los servicios, habrá suficiente seguridad, pero los servicios sanitarios, por ejemplo, a lo mejor no están totalmente restablecidos, o los servicios alimenticios no están. Y seguirá habiendo que supervisar que se cumplen con los derechos humanos, con el derecho internacional, durante más tiempo, hasta que se encuentren en una situación de completa normalidad. Los conflictos normalmente empiezan en una situación de paz, hay un desacuerdo, en diferendo se llama, ¿no? Hay diferencias de opiniones, se llega a una confrontación, a un conflicto armado, y a partir de aquí es cuando normalmente entran en funcionamiento las fuerzas de mantenimiento, o en este caso sería de restablecimiento de la paz, para desescalar la situación y empezar a reconstruir la paz. Para estas operaciones necesitamos, por lo tanto, que haya, por un lado, unos servicios de seguridad, que haya unos servicios que se encarguen de hacer físicamente la reconstrucción del país, otros que proporcionen ayuda en el aspecto político y en el aspecto democrático, que haya una asistencia, una ayuda a todos los servicios que hay que volver a poner en marcha, o en algunos casos prácticamente partir de cero, y hay un reparto de ayuda humanitaria. Cada una de estas labores las realizan entidades distintas. Las de seguridad, evidentemente, son las fuerzas armadas y las fuerzas policiales. Las de reconstrucción, hay ciertas organizaciones que se encargan, que tienen sus fondos y que tienen su misión en reconstruir o ayudar a reconstruir los países. El desarrollo político y democrático, evidentemente, también corre a cargo de instituciones como puede ser Naciones Unidas, y la ayuda humanitaria, bien sea a base de organizaciones no gubernamentales o de algunas organizaciones como puede ser la Cruz Roja. Este mapa no está actualizado ahora mismo. La participación española en las distintas misiones, pues estas serían las de ayuda humanitaria en las que hemos participado. Estamos hablando desde 1989. Estas serían las lideradas por la OSCE, las de la Unión Europea, las de la ONU. Como vemos aquí, cada uno quiere tener su parcelita y cada uno quiere montar sus propias operaciones. Y las de la OTAN. Como vemos, hay muchas misiones que se superponen entre ellas y misiones que se van relevando unas a otras. Hay misiones que empiezan siendo de OTAN, que pasan después a Unión Europea, como ha ocurrido en el caso de la antigua Yugoslavia, o que empiezan como ONU, pasan a OTAN, que se hace cargo de realmente poner sobre el terreno los medios necesarios, y acaban siendo de Unión Europea, por ejemplo. En total, en aquel momento, ahora mismo están pasados los 150.000 militares españoles, los que han ido pasando por las distintas misiones. Esto no es gratis, esto cuesta muchísimo dinero, y llevamos casi 200 muertos militares en estas operaciones desde 1989. En misiones de imposición de la paz. Creo que desde 1989 no hemos tenido ninguna baja en guerra, porque no hemos participado en ninguna. Bueno, eso es un tema que ya hablaré yo al principio. Tema controvertido. No hemos participado en ninguna guerra, por lo menos legalmente declarada. No hemos estado defendiendo... Se ha declarado preparado. Tenemos tiempo para el debate. Y no vamos a escondernos. No, yo voy a empezar por ahí, precisamente. No hemos estado defendiendo los intereses de España, los intereses económicos o los intereses territoriales de España. No hemos estado aplicando lo que serían los intereses primarios, la misión primaria de unas Fuerzas Armadas, que es defender a tu país. No hemos tenido ninguna guerra desde 1989. Y sin embargo hemos tenido 200 muertos aplicando las otras misiones que existen de las Fuerzas Armadas. Misiones que van desde la utilización de aviones, como en el caso de Libia, para imponer un embargo o para evitar la utilización de aviones por parte de un gobierno para atacar a su propio pueblo, hasta cualquier otra misión
desde médica a las misiones propiamente de combate. En el artículo 8.1 de la Constitución Española ya habla de que eso forma parte de las misiones de las Fuerzas Armadas. En el año 2003 se hizo la revisión estratégica de la defensa, donde también se incide otra vez en que estas son misiones de las que se tienen que hacer cargo las Fuerzas Armadas, y por lo tanto el modelo, el material que se emplea, el entrenamiento que reciben las Fuerzas Armadas ahora tiene mucho que ver con estas misiones que también estamos haciendo, sin dejar nunca de lado la misión principal, que sigue siendo la de la defensa de España, de su integridad territorial o de cualquier país en su momento. En la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, el artículo 15 nos habla precisamente de que esta es una de las misiones. El artículo 17, lo he saltado, aquí está, dice que es necesario que cualquier misión que no sea de defensa propiamente dicha de los intereses que nos estén atacando, que nos estén invadiendo, para cualquier otra cosa, cuando las Fuerzas Armadas salen al exterior, necesita el Gobierno una aprobación del Congreso de los Diputados, del Parlamento. Y después habla de misiones de los otros requisitos que hay para que se puedan realizar este tipo de misiones. La presentación se va a quedar, con lo cual el que tenga interés lo va viendo con más calma por no extendernos demasiado en la parte normativa. Después hay una Directiva de Defensa Nacional 2008, es la última que hay hasta el momento, que vuelve a hacer hincapié en estas misiones de las Fuerzas Armadas. Como vemos, puede ir desde un cazabombardero hasta un paramédico, hasta un enfermero que esté curando una herida en Afganistán. Estas son las misiones actuales en las que España está comprometida. Por un lado tenemos en azul las misiones en las que tenemos unidades militares físicamente, y por otro lado tenemos en marrón, en naranja, los hombres creo que vemos 16 colores, por eso inventamos los ordenadores con 16 colores, y luego cuando llegaron las mujeres le pusieron 32 millones de colores para hacerlos más caros, porque yo sigo viendo los mismos colores que antes. Pues en este color de aquí indefinido, las misiones en las que simplemente tenemos algunos observadores. Bueno, la OTAN fundamentalmente se crea por el Tratado de Washington y habla en su artículo 5 de ese tratado de las misiones de defensa colectiva. Este artículo 5 solamente se ha activado una vez, que fue después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Se ha propuesto su activación alguna otra vez, en 2007 por ejemplo, en el caso de unos ataques cibernéticos a Estonia, pero la única vez que se ha activado fue en 2001. Es decir, toda la construcción de la OTAN, todo el entramado de organizaciones que lleva alrededor de la OTAN, todo el gasto que supone, solamente ha servido para que se active una vez. En su función primaria, es decir, en su función de utilizar el artículo número 5. Esa es la razón de ser de la alianza, y se desarrolla dentro del ámbito de las fronteras territoriales, del espacio territorial de sus Estados miembros, porque es básicamente una organización defensiva. A partir de 1989, cuando cae el Pacto de Varsovia, se disuelve cae el muro de Berlín, se disuelve después la Unión Soviética, empiezan a cambiar las misiones. Y aparecen lo que son las misiones no artículo 5, que jurídicamente es un artificio muy curioso, porque claro, tú puedes decir, esto me estoy basando en el artículo 5 del Tratado de Washington, pero no puedes decir, y estas misiones las baso en el no artículo 5 del Tratado de Washington. Pero claro, la OTAN es un invento demasiado complejo como para decir, bueno, pues como ya no existe el Pacto de Varsovia, como ya no existe la Unión Soviética, lo tiro todo y cada uno que se defienda por su cuenta. No, la OTAN tiene otras utilidades. Entonces, lo que se ha hecho ha sido cambiar la filosofía de funcionamiento de la organización y mantenerla básicamente como un generador de procedimientos de trabajo. Entonces, ya no se utiliza tanto, aunque sigue manteniendo totalmente su labor defensiva,
se reinventa a partir de los años 90 y fundamentalmente, hasta la última revisión del último concepto estratégico, no define qué es lo que no es artículo 5. No le da un tono positivo a la declaración de en qué se está basando. De hecho, la OTAN acaba generando, como toda organización anglosajona, un montón de normativa, de procedimientos y de listas de chequeo que indican cómo hacer las cosas. Fundamentalmente lo que se ha generado desde los años 90 es un montón de normativa de cómo hacer la no guerra. Es decir, de cómo hacer todas esas operaciones que no son propias del artículo 5, sino que son de proyección de la voluntad democrática de los países que forman la alianza fuera de su territorio. Y así, pues, tiene todo este amplio abanico de misiones que no son propias de la alianza, de su núcleo duro, de su artículo 5. Porque igual que la Carta de Naciones Unidas tiene el capítulo 6 y el capítulo 7, que te puedes agarrar a uno o te puedes agarrar a otro, el Tratado de Washington tiene el 5. Tiene el artículo 5. Todo lo que no esté en el artículo 5 no existe y por lo tanto la única forma de definirlo era como aquello que no estaba contemplado inicialmente. Igual que hemos comentado antes, en el caso de España, también la OTAN tiene una serie de requisitos que tienen que cumplir sus misiones de paz. En principio tiene que ser imparcial su participación y tiene que haber un consentimiento previo de las partes, salvo que sea evidentemente una operación de imposición de la paz. Hay una serie de restricciones en el uso de la fuerza. Se trata, pues igual que en otros ámbitos que conocen mucho mejor que yo, de no causar más daño del que se pretende evitar. Entonces, si uno se plantea que había en Libia 250 muertos por la salvaje represión del régimen de Gaddafi y la operación consecuente por la entrada de la OTAN en el conflicto ha ocasionado entre 20.000 y 30.000, uno pues, puede albergar ciertas dudas con respecto a la adecuación a estos principios de la participación. Soledad, esto que nos habla de aquí. Evidentemente hace falta legitimidad, tiene que estar basado en una resolución de Naciones Unidas. Credibilidad. El problema de la credibilidad en la OTAN es realmente uno de los que más preocupan, porque no solamente tienes que ser bueno, sino además, muy importante cada vez más, es parecer. Un respeto mutuo, transparencia en las operaciones que se llevan a cabo y que haya libertad de movimientos y capacidad para defenderse a uno mismo. Esta es otra vista del puente de Mostar, desde el puente mismo. A partir de 2006 se pone en marcha, digamos, la nueva filosofía de la OTAN, que básicamente lo que viene a decir es que la OTAN ya no tiene que limitarse a las operaciones defensivas, bélicas, lo que ahora se llaman cinéticas, en una traducción bastante literal del inglés, sino que tiene que ser capaz de operar en todo el espectro del conflicto. Tradicionalmente lo que ha venido haciendo Estados Unidos y la OTAN es hacerse cargo del hard power, de las operaciones más bélicas, de las operaciones que más necesitaban de unas fuerzas armadas potentes, capaces de reaccionar, mientras que Europa muchas veces se hacía cargo del soft power, se hacía cargo de las operaciones en las que no eran tan visibles las fuerzas armadas en su función propiamente bélica. La OTAN en su momento crea lo que se llamaron las JTF, las Combined Joint Task Forces, que era pues un conjunto, eran 200.000 personas, 220.000, un cuerpo de ejército, era un montón de gente, entonces para misiones defensivas. Pero llega un momento en que dicen, ¿para qué quiero 220.000 personas si no voy a utilizarlas nunca? Si ahora mismo un ejército de 220.000 personas me sirve para invadir Irak,
yo lo que necesito es algo más pequeño. Entonces crea lo que son las NRF, las NATO Reaction Forces, que son ya 60.000. La única vez, me parece recordar, que se han empleado realmente, las emplea España cuando estaba encargada de su activación, de su coordinación, para atender al terremoto de Pakistán. Ni siquiera completa. No, vamos. Una activación parcial. Fueron 200 y pico personas las que fueron para allá, tengo los números exactamente aquí, pero vamos, fueron 370 efectivos los que se trasladaron, 250 efectivos más españoles, más otros multinacionales que básicamente eran ingenieros que iban a desescombrar aquello, a sacar de debajo de los escombros a la población que se había quedado afectada por el terremoto. Con lo cual, ni siquiera los mecanismos que están más pensados para la guerra se están empleando para la guerra, sino que se están empleando para proporcionar seguridad y la percepción de seguridad y de que hay alguien que se preocupa por ti en un momento dado. En la Unión Europea, evidentemente, el mismo Tratado de la Unión Europea contempla esta voluntad de proyectarse y de proporcionar seguridad a todo el entorno, no solamente europeo, sino mundial, y después hay algún otro documento que también lo recoge, como dejo ahí ya para más adelante para consulta si interesa. No me resistió volver a poner mi avión, me imagino que tú podrás poner otro para es un avión extraordinario, tiene aquí para el reabastecimiento en vuelo, tiene para ir con gafas de visión nocturna, tiene para cuando te tiran misiles, para echar bengalas, es un avión capaz de transportar 24 camillas. 24 camillas. Evacuar a 24 personas. Porque todos los medios que se están empleando últimamente en las Fuerzas Armadas se busca que tengan una utilización dual y que sean capaces de operar de la forma más flexible y más en todo el espectro de las operaciones, desde una operación que se podría hacer una infiltración de fuerzas de operaciones especiales a hacer una evacuación de 24 heridos de guerra o de 24 heridos en un terremoto o en un tsunami. La misma estrategia española europea, de seguridad, del documento Solana del año 2003, también recoge la voluntad europea de ser un actor global y de encargarse o de contribuir al mantenimiento de la seguridad mundial y a la construcción de un mundo mejor. Esto tenían que ponerlo porque quedaba muy bonito en la estrategia europea de seguridad, pero a la hora de ponerlo en marcha, en realidad los mecanismos que tiene la Unión Europea para contribuir a esto vuelven a ser sus fuerzas armadas en estas misiones de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria. El Tratado de Lisboa abre la puerta a una serie de misiones que se llaman Petersberg. Entonces todo el mundo piensa que las misiones Petersberg son porque se firmaron en Petersberg. Pues no. Se firmaron en un hotel que se llama Petersberg, curiosamente. Entre esas misiones destacan misiones humanitarias, misiones de prevención de conflictos y de mantenimiento de la paz, y misiones en que intervengan fuerzas de combate para la gestión de crisis. Es decir, básicamente las misiones Petersberg son el equivalente a las misiones no artículo 5 en el caso de la OTAN. La Unión Europea como tal tenía hace mes y medio estas operaciones en marcha. Las operaciones que están en azul son estrictamente civiles. Hay operaciones en las que hay jueces, por ejemplo, o hay guardias civiles en Georgia o en Bosnia, proporcionando apoyo a las autoridades de sus países en la percepción de seguridad que se tiene allí. Las verdes son operaciones militares. Y vemos que hay alguna que es militar y civil, en la que se están proporcionando formación a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a las fuerzas armadas de los países para acometer una serie de amenazas y riesgos que no tenían hasta ahora, como puede ser pues, el terrorismo de Al-Shabaab o el
terrorismo de Al-Qaeda en el Magreb islámico que puede surgir en la zona de Nigeria con el grupo Boko Haram. Este es un barco muy interesante también, es el de Juan Carlos I. En este momento está todavía en construcción, está aquí colocado junto a nuestro portaaviones, el Príncipe de Asturias. El portaaviones tiene un desplazamiento de 12.000 toneladas, el Juan Carlos I tiene de 22.000 toneladas, es bastante más grande. Fundamentalmente es capaz de transportar una brigada de carros, bueno, y también de anclarse en un sitio como Puerto Príncipe y desalar agua suficiente como para dar de beber a toda la población, producir con sus turbinas suficiente electricidad como para iluminar toda la población, y tiene una serie de hospitales dentro como para dar servicio a una parte importante de la población de allí. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando medios que no tengamos reservados para utilizar en caso de un conflicto, sino que en el día a día podamos utilizar para proporcionar seguridad. Porque la seguridad, como hemos visto antes, es un hecho global. Y si no tenemos a todo el mundo asegurado, las fronteras ahora mismo son lo suficientemente porosas y los medios de comunicación son lo suficientemente flexibles como para que la inseguridad de un estado fallido como Somalia afecte totalmente al mundo entero por el paso de los mercantes que hay allí o por la violencia que pueda exportar desde ese país. Naciones Unidas, aparte de su carta fundacional, hay también más documentos que recogen también la voluntad de mantener fuerzas que sean capaces de contribuir a la seguridad en todo el mundo. Esta foto es muy curiosa porque a mí por lo menos me hace mucha gracia, porque ustedes dirían que esto es una operación antiterrorista. Pues esta es la definición rusa y china de una operación antiterrorista, de un ejercicio antiterrorista. Los terroristas en aquella zona deben estar armados hasta los dientes. Esto es parte de un ejercicio de la Organización para la Cooperación de Shanghái. Me van a permitir un poco de filosofía, no sé cómo voy de tiempo, seguramente me he pasado hace mucho. No, vas bien. Voy bien. Thomas Barnett es un pensador, un politólogo norteamericano, y nos define, habrán oído hablar de Huntington, de Fukuyama, de los distintos modelos geoestratégicos que se han ido formando. Thomas Barnett es uno de los últimos que ha dado su visión, y nos habla del mundo conectado y del mundo desconectado. Vemos que hay una línea, y por fuera de esa línea está el mundo conectado, el mundo que no solamente está conectado físicamente por sus líneas de comunicación, porque está dentro de las redes sociales en internet, porque es también un mundo que comparte una serie, digamos, de vínculos de interdependencia. Es decir, si la economía china se colapsase mañana, está dentro del mundo conectado, los efectos serían globales. Si se colapsa la economía de Kenia, probablemente, si no lo dicen en el telediario, no nos vamos a enterar. Porque el mundo no conectado solamente se afecta a sí mismo. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, porque el mundo no conectado acaba creando una célula madre de un cáncer que se va transmitiendo a otros países. Eso, vamos mal de tiempo. Entonces, muy rápidamente, estas son las misiones de paz que hay actualmente en marcha, que desde el punto de vista de la ONU serían estas. Estas son las que lidera ONU ahora mismo, las Naciones Unidas. Son bastantes, pero es que hay algunas... No, Atlanta es Unión Europea. Es Unión Europea, la dirección de Unión Europea. Pero ahí se mezclan bastantes cosas. Sí, luego hablaremos de eso. Hay bastantes, pero es que hay algunas que llevan muchísimos años en marcha. Los nombres hay que hacerse una lista aparte para sabérselos, porque
No es fácil. Bueno, en la de Minurso, en 1975, con la descolonización del Sáhara Occidental, hubo que llevar allí una fuerza de paz, y allí sigue, desde 1975. UNAMID es una que está en la zona de Darfur, tristemente famoso. Darfur es un ejemplo clásico que se remontaría en su modelo al Génesis. Cuando Caín mata a Abel, es un ganadero que mata a un agricultor. Bueno, al final hay muchas guerras en el mundo desconectado que responden todavía a ese mismo patrón, al patrón de yo tengo mi terreno y mi agua y tú vienes y quieres entrar en mi terreno y llevarte mi agua. Esas guerras se siguen dando. No solamente se siguen dando, sino que se van a dar más probablemente en los próximos años. Y veremos alguna otra misión que responde también a un patrón, por ejemplo, de la lucha por el agua. En UNMIC, la United Nations Mission in Kosovo. En esta estuve yo, por ejemplo, yo estuve durante 6 meses de director del aeropuerto de Pristina. Mi misión era tan bélica y tan salvaje como coordinar, autorizar y organizar todos los sobrevuelos de aviones civiles y militares que pasaban por encima de Kosovo o que aterrizaban en el aeropuerto de Pristina o en el de Rakovica. Bueno, básicamente era la misión de un director civil de aeropuerto, sin mayores complicaciones. Bueno, sin mayores complicaciones hasta que el presidente Bush hijo, no había salido de Estados Unidos antes de llegar a la presidencia, no sé si lo saben. No tenía pasaporte, no había salido nunca, y yo creo que el presidente tampoco se lo sacó, porque como le conocían. No necesitaba. Claro. Lo imaginaba. Entonces, la primera vez que sale el presidente Bush de Estados Unidos es para ir a una conferencia de G8 en Génova, en Italia, y de todos los sitios del mundo donde había para elegir, después no se le ocurre otro sitio que irse a Pristina, que era el aeropuerto que yo dirigía. Se pueden imaginar la logística que lleva asociada un viaje presidencial del presidente de los Estados Unidos. Yo me alegré mucho de la oportunidad para destacar, como decía mi jefe, nos han dado otra gran oportunidad para destacar, entonces yo ya empezaba a preocuparme. Cuando te daban oportunidades de esas era que te estaban metiendo un gol por toda la escuadra, como solemos decir aquí. Bueno, UNMIC es un ejemplo también en derecho internacional de una decisión controvertida. Es una misión que en principio no pretende la independencia de una provincia y que acaba políticamente con la independencia reconocida por bastantes países de una provincia de un Estado soberano como era la Gran Serbia o Yugoslavia en aquel momento. MINUSTA, Haití. Un ejemplo claro, lo que les he dicho antes. En el caso de Haití no fue el Juan Carlos I, sino un barco un poco más pequeño, el Castilla, pero con las mismas capacidades o unas capacidades similares en cuanto a quirófanos a bordo, en cuanto a capacidad para depurar agua, en cuanto a capacidad para llevar ingenieros y llevar excavadoras para ayudar con toda la reconstrucción del país. Pero eso por el terremoto, Esto, no por la misión, por el conflicto en Haití. Ha habido varias misiones, esta sería la que está actualmente, que es la que deriva desde el terremoto. Liberia, UNMIL. Liberia, saben que es con Etiopía, me parece que es el único país que nunca ha sido colonia en África, pero últimamente la maldición de los recursos de África le ha afectado también. La maldición de los recursos es aquella maldición que afecta a los países que, no teniendo un sistema político y de gobierno muy bien consolidado, tienen unos grandes recursos y por lo tanto son una presa fácil para otros países, para multinacionales o para grupos insurgentes internos que se dedican a comerciar con esos recursos para financiar sus aspiraciones
personales o sectarias de llegar al poder. Un OCI en la Costa de Marfil, un caso similar. En Costa de Marfil comerciaban con diamantes hasta que se acabaron hasta que llegó Leonardo DiCaprio, ¿no? Leonardo DiCaprio acabó con el tráfico de diamantes de sangre, y a partir de Leonardo DiCaprio ya no se podría comerciar con diamantes, entonces empezaron a comerciar con maderas preciosas. Al final, de lo que se trata es de financiar tu guerra, sea con lo que sea. Un Mogib. Esta es la que les contaba antes. Un Mogib está en una región famosa por su lana, Cachemiras, por las famosas ovejas de Cachemira, y que también es famosa porque es el sitio donde nacen la mayor parte de los afluentes del Indo, del Ganges, del Brahmaputra, es decir, de unos ríos que alimentan y riegan prácticamente al 80% de la población de Asia. Con lo cual, todas las disputas que hay en una región montañosa y estéril no son por las ovejas, se lo crean o no se lo crean, sino por precisamente el control de las fuentes de agua de esos ríos. Un MIT, Timor-Leste. Saben el problema de terrorismo y de separatismo que hay en Indonesia, Timor-Leste. Tenemos también allí desplegadas nuestras fuerzas de mantenimiento de la paz o de imposición de la paz. En lo que es Medio Oriente, en lo que es la zona de Israel, hay varias misiones. La UNSTROM sería una de ellas. No es en la que tenemos fuerzas los españoles. Luego está UNISFA. UNISFA se encarga de la provincia de Abyei, que es la zona de mayor producción petrolífera entre Sudán Norte y Sudán Sur. Pero eso no significa que no haya otra UNMIS que es de South Sudán, o sea, vecina a esa en Sudán del Sur, precisamente porque es un país que necesita generar todas las instituciones que provean o proporcionen seguridad. MONUSCO, 4 millones de muertos tienen la culpa. 4 millones de muertos es la cifra que ha habido en la República Democrática del Congo en los últimos años. ¿Por qué? Porque la maldición de los recursos es directamente proporcional al número de recursos que tenga un país, y la República Democrática del Congo es el que más tiene, y es directamente proporcional al desgobierno que tenga un país. Y ahí la República Democrática del Congo también está entre los puestos de cabeza en el mundo. La principal zona de conflicto está aquí, en los kibus, prácticamente frontera con Uganda, Ruanda. Recordarán el tema de los Hutus y de los Tutsis. Otra vez, agricultores y ganaderos, pero con la ventaja de tener minas de diamantes y depósitos de coltán, el componente necesario para la fabricación de algunas baterías de los teléfonos móviles, los tablets, y cuanto más desconectados estemos, cuanto más independientes seamos, más coltán necesitaremos, hasta que encuentren otra cosa. Entonces, probablemente deje de haber muertos en el Congo. Un FICIP, también una que lleva una temporada, cuando Chipre declara la independencia, Turquía no está de acuerdo, invade el 37% norte de la isla, y desde entonces, aparte de haber una serie de bases británicas en la isla, hay también una fuerza de paz que prácticamente es casi permanente ya en la isla, es casi tan antigua como la misma nación. Vamos acabando. UNIFIL, en esta sí es donde está desplegada España, en esta zona de aquí, y esta es la que les comentaba, que están ahora estudiando un posible redimensionamiento de la fuerza para adaptarlo a la misión.
tiene su parte naval también, que probablemente incluso haya que reforzar con la aparición de unos depósitos de gas natural en el Mediterráneo, en una zona limítrofe entre Líbano e Israel. Saben que en su día Israel invade el sur de Líbano, el sur hasta Beirut concretamente, para evitar los ataques que le llegaban de los palestinos fundamentalmente, y en su retirada establece, digamos, un margen desde el río Litani hacia abajo como una zona en la que no podía desplegar el ejército de Líbano. El vacío de poder que crea eso lo aprovecha Hezbollah para adueñarse prácticamente de la situación, y Naciones Unidas reemplaza temporalmente al ejército regular de la República del Líbano en esa zona, en las misiones que debería estar haciendo un ejército que de momento no tiene esa capacidad, y con Hezbollah en el gobierno actualmente difícilmente va a haber alguna transición en ese sentido. Tenemos otra en los Altos del Golán. Los Altos del Golán, que tienen unas características muy parecidas a la zona de Cachemira. También es la zona de los acuíferos, la zona de nacimiento de buena parte de las aguas del río Jordán, y la zona de separación ahora mismo entre Siria e Israel. Y por último tenemos Afganistán, tenemos UNAMA, donde la situación es muy compleja. Yo no llego, y por lo tanto donde dejo que Paco nos ilustre sobre el conjunto de misiones bélicas, de paz, lideradas por Naciones Unidas, lideradas por la OTAN, lideradas por la Cruz Roja, menos por IKEA, creo que están lideradas por prácticamente todo el mundo. ¿Por qué? Ahora nos lo cuenta Paco. España está concentrada en la zona de Herat y en la zona especialmente de Kadinao, en la provincia de Bagdís. Hasta ahí puedo leer. El resto queda a su disposición en este teléfono y en esta dirección de internet. Y cuando acabe Paco, el turno de preguntas. Soledad, si te parece, podemos aprovechar por no... Mezclar para hacer un turno de preguntas ahora. No, digo, por parar ahora, Vale, si te parece, 20 minutos o lo que sea. Sí, como queráis. Sí. Sí. Hacemos turno de preguntas, digamos, y eso General al final. para Sí, a mí me parece al final, ¿no?